Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa de dos productos que uno parece la copia del otro. Y es que tendríamos por un lado este agua de avena facial que podemos encontrar en Mercadona versus el agua termal de Avène. En este vídeo voy a hacer una comparativa exhaustiva en profundidad para que veamos las similitudes, las diferencias y si realmente uno es la copia low cost del otro, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Ya sabemos que en Mercadona podemos encontrar muchos productos que parecen la copia de otro, pero lo más importante aquí es siempre profundizar y hacer un análisis y una comparativa completa para que veamos realmente qué ingredientes tienen en común, qué ingredientes son distintos, las distintas finalidades que pueden tener ambos productos, y es que aunque nos parezcan que puede ser uno la copia del otro, es posible que la finalidad, los objetivos y las propiedades puedan ser muy distintos, así que en este caso vamos a hacer la comparativa entre estos dos productos y vamos a analizar bien en profundidad cuál de los dos valdría la pena tanto por su precio, sus propiedades y sus objetivos. Por un lado tenemos el agua facial con avena que encontramos en Mercadona. No deja de ser un tónico en spray que contiene extracto de avena. Vamos a obtener estas propiedades de la avena, vamos a tener esta acción calmante ideal para aquellas pieles sensibles y reactivas. Se puede aplicar como paso previo a nuestra crema hidratante o incluso podrá aplicarla a lo largo del día. Por otro lado tendríamos el agua termal de Avène, un agua termal con objetivos hidratantes, calmantes, antiirritativos y reparadores de nuestra piel. Y es que el agua termal de Avène es apta para todo tipo de pieles, especialmente también para pieles sensibles, incluso para pieles de los más pequeños, además también de poder utilizarse en pieles que tengan patologías. Al igual que ocurría con el agua facial de Mercadona, la podemos utilizar varias veces al día, tanto para hidratar, calmar o reducir las rojeces en nuestra piel. Así que teniendo un poco este primer contacto con ambos productos y viendo ya un poco estas pequeñas diferencias, vamos a ir al listado de ingredientes, que realmente es lo que nos va a dar muchísima claridad entre las diferencias de ambos productos. Y es que mientras que en el de Mercadona encontramos una fórmula mucho más extensa, más completa, tenemos perfumantes, tenemos conservantes, tenemos también extractos, en el de Avène tenemos una fórmula muy simple, únicamente tenemos el agua termal de Avène, no tenemos conservantes ni tampoco tenemos perfumantes. Viendo la diferencia entre ambas fórmulas podemos concluir que realmente el de Mercadona no es un agua termal como tal, no deja de ser una solución que tiene extracto de avena, que sí que persigue un poco esta parte de calmar nuestra piel, pero realmente no es un agua termal, no vamos a tener estas propiedades que pueda aportarnos el de Avène. Es cierto que en el de Mercadona, ya que tenemos una fórmula mucho más extensa y también tenemos extractos, vamos a conseguir no solamente esta acción calmante, también tenemos acción antioxidante, hidratante, podemos obtener muchas más propiedades, pero tenemos que tener claro que no es un agua termal como tal. Por otro lado, con el agua termal de Avène tenemos las propiedades de este agua termal, y es que ya sabemos que este agua termal es rica en bicarbonatos, oligoelementos, magnesio, silicio, y todo esto nos va a aportar unas propiedades muy interesantes a nuestra piel. Esta parte antiinflamatoria, también esta parte calmante, también esta parte de equilibrar nuestra microbiota facial. Es mucho más completo teniendo muchos menos ingredientes, pero estamos viendo que sus finalidades realmente son bastante distintas. Pasamos a hablar ahora de una diferencia que puede ser fundamental a la hora de escoger uno u otro, y no deja de ser la textura y la sensorialidad que vamos a sentir cuando apliquemos el producto. Y es que por un lado, en cuanto a textura, es cierto que ambas son brumas, pero vamos a sentir diferencias. Con la de Mercadona vamos a ver una bruma muy ligera que tiene un poco este aroma, ya que contiene perfumantes, y vamos a sentir una hidratación en profundidad, vamos a sentir esta hidratación en nuestro rostro. Sin embargo, con la de Avène lo que vamos a sentir es esta acción calmante, es una bruma más ligera y no contiene perfumantes. No vamos a tener esta sensorialidad de recibir este estímulo en cuanto a perfumes con el de Avène, pero sí una acción calmante mayor que con el de Mercadona, que vamos a sentir fundamentalmente más hidratación en nuestra piel. Y entonces, con toda esta
información, ¿cuál deberíamos escoger según nuestro tipo de piel? Pues bien, aunque ambos productos podrían adaptarse bien a pieles sensibles, a pieles mixtas, a pieles secas, vamos a profundizar en algunos matices. Y es que si tenemos la piel sensible entre los dos, sí que me inclinaría más por el de Avène, debido a que su composición únicamente contiene el agua termal. Sin embargo, en el de Mercadona encontramos muchos más activos, así que para aquellas pieles más sensibles es importante que miréis bien siempre el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación que os pueda causar alguno de sus ingredientes. Sin embargo, el agua termal de Avène es mejor tolerada en este tipo de pieles. Por otro lado, tanto en pieles mixtas, grasas e incluso secas, realmente se podrían adaptar bien las dos. Es cierto que para pieles secas, si buscamos un poquito más este plus de hidratación, con el de Mercadona vamos a obtener este plus de hidratación, ya que contiene activos con acción humectante, hidratante en nuestra piel. Por último, no hace falta decir que si tenemos nuestra piel sensible, pero además tenemos una piel con eczema, con rosácea, se adaptaría siempre muchísimo mejor el de Avène, ya que contiene una fórmula en la que únicamente encontramos el agua termal. Por último, y antes de hacer las conclusiones finales, hablemos del precio. Y es que el de Mercadona es cierto que cuesta de 2 a 4 veces menos según encontremos el precio del de Avène, pero evidentemente no podemos compararlo en cuanto a las propiedades que nos puede ofrecer este agua termal. Realmente el de Mercadona, como he comentado, no es un agua termal como tal. Es importante que tengamos en cuenta que no elijamos el de Mercadona teniendo en mente que va a ser la copia low cost del de Avène, porque realmente en cuanto a propiedades y beneficios no tiene nada que ver un producto con otro. Así pues, ahora que ya hemos conocido toda la composición, hemos visto bien su precio, hemos hecho comparativa de la textura, sensorialidad, ¿cuál deberíamos elegir según nuestras necesidades? Lo más importante es lo que acabo de decir. Tengamos en cuenta que uno no es realmente la copia del otro. Así que realmente según lo que estemos buscando podemos escoger uno u otro. Si realmente tenemos una piel en la que estamos buscando únicamente aportar un poco de hidratación, tener esta parte de sensorialidad, etc., el de Mercadona se podría adaptar bien a nuestras necesidades. Pero si tenemos una piel muy sensible, tenemos una piel que tiene distintas patologías, ya sea rosácea, eczema, y buscamos esta parte de calmar nuestra piel y todas las propiedades que nos puede dar un agua termal, sin duda tendríamos que ir al de Avène, aunque su precio sea un poco más alto. Si únicamente estamos buscando en una piel normal, en una piel seca, aportar hidratación, esta parte calmante y las propiedades de un tónico, que únicamente lo que tenemos aquí es un tónico que se aplica en formato spray, pero no es un agua termal, podemos irnos sin lugar a dudas a escoger el de Mercadona. Es económico, tiene una fórmula muy interesante, pero únicamente tengamos en cuenta que contiene perfumantes, especialmente para aquellas pieles más sensibles. Si tenéis únicamente este objetivo de buscar una hidratación y calmar algo vuestra piel, el de Mercadona se podría adaptar bien y puede ser una alternativa low cost. Pero si estamos buscando las propiedades de un agua termal, realmente tenemos pieles muy sensibles, estamos buscando calmar nuestra piel, pero aportar todas estas propiedades que tiene la propia composición del agua termal, sin duda alguna tenemos que ir a utilizar el producto de Avène. Por supuesto, y por último, únicamente recordar, aunque ya lo he repetido varias veces a lo largo del vídeo, que el producto de Mercadona no es un agua termal. Por lo tanto, aunque nos aporte propiedades, etcétera, interesantes, no nos puede aportar nunca las propiedades que realmente podemos encontrar en un agua termal, sea de la marca que sea. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais ambos productos y si los conocíais y los habéis probado, qué tal os han funcionado. ¿Sabíais que realmente uno no es la copia del otro? Es cierto que cuando vamos a Mercadona y vemos este bote blanco con unos colores que nos aluden al de Avène, puede confundirnos y podemos pensar que realmente es esta versión low cost del de Avène, pero como hemos podido ver, realmente nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver ni en cuanto a composición, ni propiedades, ni incluso los objetivos. Así que es muy importante hacer este tipo de vídeos y es por esto que me gusta compartir todo esto con vosotros, para que sepamos realmente cuando encontramos alternativas low cost y cuando realmente son productos que pueden parecerse,
pero no vamos a obtener el mismo beneficio utilizando uno u otro. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y por favor dejadme en comentarios si os gustan este tipo de vídeos en los que hacemos comparativas y profundizamos en las diferencias entre dos productos que uno parece la copia del otro. Lo único que me queda de deciros hasta aquí es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome, dejándome mensajes bonitos, que estáis aprendiendo conmigo, estamos aprendiendo juntos sobre muchos productos de cosmética, así que mil gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!